¿Cómo puede un hombre pasar de criar ganado en el Beni a financiar golpes de Estado y controlar el narcotráfico continental? En Bolivia nació un hombre que parecía tenerlo todo: tierra, ganado, respeto. Su nombre, Roberto Suárez Gómez. Pero detrás de esa imagen rural se escondía una ambición tan grande como peligrosa. Mientras el mundo veía a Bolivia como un país tranquilo, Suárez comenzaba a construir el imperio criminal más poderoso que haya pisado suelo boliviano. La historia del rey de la cocaína se puede ir tejiendo a través de muchas preguntas que plantearemos y responderemos. ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. ¿Te imaginas a un narcotraficante financiando un golpe militar y gobernando un país desde las sombras? Eso pasó en Bolivia en 1980. Roberto Suárez entregó millones de dólares al general Luis García Meza para financiar el golpe de Estado. A cambio, recibió lo impensable: el control absoluto del narcotráfico desde las alturas del poder. Pistas clandestinas en haciendas, militares protegiendo cargamentos. El Estado boliviano se convirtió en su socio. Desde entonces Bolivia no solo producía coca, ahora la exportaba al por mayor con respaldo militar. Buenas noches, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. Pero Suárez Gómez no se quedaba quieto y no actuaba solo. Todos conocen a Pablo Escobar, pero pocos saben que su proveedor principal era un boliviano que no necesitaba esconderse. Y sí, Roberto Suárez y el cartel de Medellín tenían una relación más cercana de lo que muchos imaginan. Suárez controlaba la base de la cocaína, Escobar la refinación y distribución, pero mientras Escobar disparaba, corría y negociaba, Suárez reinaba en silencio desde una hacienda rodeada de vegetación y poder político. Nos vemos allí. Los vuelos entre el Beni y Colombia cargaban toneladas y Suárez ganaba cientos de millones sin disparar una sola bala. ¿Quién fue realmente el cerebro del narcotráfico sudamericano? ¿El que mataba en las calles o el que pagaba desde su casa? Tomen sentido a lo que les digo. Un plan de acción para que vaya directamente en la lucha al narcotráfico, que significa exportar, y el más dañino a nuestra sociedad, que es el narcotráfico interno, ¿no? Y mucho menos cuando se inicia un plan de represión, la droga cae al mínimo precio al alcance de los niños, de los jóvenes y de los proletarios, que es la clase que se nos está dañando en este país. ¿Qué clase de poder tiene un hombre que se para frente al Estado y le dice: yo pago la deuda externa del país? Y obviamente era Roberto Suárez Gómez. Corría la década de 1980 y Bolivia se hundía en una crisis económica sin precedentes: inflación galopante, desempleo, pobreza. Mientras los presidentes iban y venían, un hombre se hacía cada vez más fuerte, aunque no figuraba en la política, al menos oficialmente: Roberto Suárez Gómez, el mayor narcotraficante del país. Y fue entonces, en el clímax de su imperio, cuando Suárez hizo una propuesta tan descomunal que parecía una broma. Ofreció pagar la deuda externa completa de Bolivia, sí, así como suena, miles de millones de dólares. Él los tenía y estaba dispuesto a entregarlos a cambio de una cosa: que el Estado legalizara la exportación de cocaína, decía él, con fines medicinales y de laboratorio, y que lo dejaran operar sin persecución. El gobierno, presionado por Estados Unidos en ese momento, obviamente rechazó la propuesta. Pero el mensaje estaba dado. El narco había llegado a un punto en el que ya no necesitaba esconderse.
Suárez se había convertido en una figura casi mediática y mesiánica en algunas regiones del país. Había mucha gente que lo respaldaba, otros que lo idolatraban, y decían que era un hombre bueno porque daba trabajo, construía caminos, ayudaba a los pobres. Pero detrás de esa imagen de benefactor estaba el mayor imperio de droga que Bolivia haya conocido. Durante la década de 1980, Roberto Suárez Gómez había consolidado un vasto imperio de narcotráfico conocido como La Corporación, que abastecía de cocaína al mundo entero. Su influencia se extendía desde las selvas del Beni hasta las altas esferas del poder político boliviano. Sin embargo, su creciente notoriedad y los cambios en el panorama político pusieron su imperio en la mira de las autoridades nacionales e internacionales. Y quiero repetir una vez más que la detención del señor Suárez no es un acto accidental ni fortuito, sino que es parte de una decisión política y de un programa decidido de lucha contra el narcotráfico. Alrededor de la cárcel de San Pedro. Ocurrió este mediodía. Bajo estricta vigilancia policial, el llamado rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro, donde cumplirá la condena de 15 años de prisión por tráfico y comercialización de drogas. Suárez Gómez fue embarcado a las 12:30 en este vehículo desde el cuartel general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La camioneta y otros 2 vehículos de escolta recorrieron unos 2,5 kilómetros hasta la céntrica Plaza Sucre, donde se encuentra ubicado el Panóptico de San Pedro. Allí, cerca de 50 periodistas, fotógrafos y camarógrafos y más de un centenar de personas aguardaban la llegada de Roberto Suárez. Esto ocurrió a las 13:07. El gobernador, coronel Juan José Gironás, afirmó que la policía teme por la seguridad de Roberto Suárez Gómez, porque se trata de un personaje connotado del narcotráfico y existen razones válidas para protegerlo en forma rigurosa, dijo el funcionario estatal. Culpó directamente a la administración Reagan y a su falta de política contra la droga como culpable de la situación que se vive en el mundo entero. Pocas cosas pueden ser coherentemente rescatables de la conferencia de prensa, aunque podemos escuchar este insólito pedido de Suárez. Dejando que, es decir, logrando dignificar su gobierno y al mismo tiempo ganar la respetabilidad de su propia nación. En un juicio abierto de cara al pueblo, como gran jurado, ¿no?, le pediría yo al Santo Padre Juan Pablo II, vicario de Cristo en la tierra, que componga el gran jurado, además el propio gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo que quisieran asistir, y mi propio gobierno, en su conjunto, las Fuerzas Armadas de mi nación, la Policía Nacional, la opinión pública nacional e internacional, que compongan el gran jurado. La captura en julio de 1988 durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, las fuerzas de seguridad bolivianas en coordinación con la DEA estadounidense. El arresto de Suárez fue consecuencia de un operativo policial en su hacienda, donde se encontraron más de 1,5 toneladas de cocaína. Su detención fue un evento de gran magnitud, marcando el fin de una era en el narcotráfico boliviano. ¿Cómo se produjo su detención? ¿Su familia estuvo amenazada con algo? Bueno, mire, esa es prácticamente una pregunta del pasado, pero voy a... Sin quitarle el mérito, el gran mérito a la Policía Nacional, porque hizo muy bien su trabajo, ¿ya? Yo vine al encuentro de la policía, le facilité mi captura, justamente porque no puedo seguir cargando con las culpas de los narcotraficantes en esa espalda. Tras su captura, Suárez fue trasladado a La Paz bajo estrictas medidas de seguridad. El juicio fue un acontecimiento sin precedentes, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Finalmente, fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas, siendo recluido en la cárcel de San Pedro.
Corresponde aplicar en toda su amplitud dicho fallo condenatorio para que sea recluido en el Panóptico de San Pedro. En 1996, tras cumplir aproximadamente la mitad de su condena y debido a problemas de salud, fue liberado. Había tenido 2 infartos estando dentro de la cárcel. Pasó sus últimos años en relativa tranquilidad hasta su fallecimiento en el año 2000. La caída de Roberto Suárez Gómez marcó el fin de una era en Bolivia. Su historia es un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden llevar a la cima, pero también precipitar una caída estrepitosa. ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína. Y cómo tomó tanta notoriedad que su vida llegó a uno de los personajes más temidos de Scarface. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Me cae bien, Tony. Usted es alguien honesto. Desafortunadamente no pienso lo mismo sobre el resto de su organización. En Scarface, Tony Montana es el rostro del crimen, pero el verdadero poder lo tiene Alejandro Sosa, un narcotraficante boliviano elegante, frío y calculador. Ese personaje está basado en Roberto Suárez Gómez. Oliver Stone se inspiró en él tras investigar el narcotráfico sudamericano. Sosa representa el narcotraficante que no dispara, que ordena muertes con una copa de vino en la mano. Y así fue Suárez, un criminal de cuello blanco. Cuando el cine copia la realidad, es porque la realidad ya dio miedo primero. ¿No está siendo muy peligroso, señor Suárez, al decir que el señor Reagan lo ha usado usted como bandera política? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a usted? ¿Por qué no a algún líder político? ¿Quién es Roberto Suárez? ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué no escogerlo a otra persona? ¿Por qué a Roberto Suárez? ¿Quién tiene la popularidad ganada gracias a la prensa internacional y a la prensa nacional en este campo? Entonces, pero esa popularidad no es gratuita, señor Suárez. ¿Se la han hecho o se la ha hecho usted como narcotraficante? No, señor, se equivoca, me la han hecho. ¿Cómo termina la historia de un hombre que controló un país, se asoció con Escobar y apareció en Hollywood? La caída de Suárez no fue una explosión, fue un apagón silencioso. En 1988 fue detenido presionado por Estados Unidos, como veíamos. Pasó poco tiempo en la cárcel y nunca fue condenado por todo lo que hizo. Murió en el 2000 tranquilo en su hacienda. Su historia quedó en sus memorias, en los rumores y en los secretos que aún duermen en archivos sellados. Roberto Suárez intentó comprar un país, pero también vendió su alma. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, seguinos y compartila. Esto fue Historias de la Realidad, porque la verdad siempre vuelve. ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína.